Vivimos en un mundo que no se detiene. Las voces, las pantallas, los sonidos del tráfico, las exigencias laborales, las comparaciones sociales, las expectativas familiares, las malas noticias, los miedos ocultos, las dudas que nadie ve. Todo eso se acumula en un lugar silencioso pero muy poderoso, nuestra mente. ¿Y qué pasa cuando la mente se llena, se agota, se dispersa, se confunde? Comienza a cerrarse el acceso a la paz, y sin paz, el alma no respira. El cuerpo puede estar en reposo, pero si la mente no está entregada a Dios, entonces la tormenta sigue. Hay personas que conocen de Dios, que oran, que leen la Biblia, que van a la iglesia, pero su mente sigue siendo campo de batalla. Siguen teniendo pensamientos recurrentes, negativos, ansiosos, llenos de temor, de confusión o de enojo. Y entonces surge la pregunta sincera: ¿cómo se entrega la mente a Dios? ¿Es posible tener una mente realmente en paz, libre, estable y enfocada en lo eterno? ¿O es eso un ideal que nadie puede alcanzar? Nuestro Señor Jesús no solo vino a salvar el alma, sino también a liberar la mente. Él conocía las cargas invisibles que los hombres llevaban dentro, y por eso habló de descanso. La Escritura dice en Mateo 11, 28-29, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Pero ese descanso también comienza en la mente. ¿Cómo hallarlo? ¿Cómo se experimenta en la práctica? Para entender esto, primero debemos reconocer una verdad poderosa: la mente fue creada para adorar. Y todo lo que no se entrega a Dios, terminará rindiéndose a otra cosa. Lo no consagrado termina contaminado. Una mente que no se rinde a Cristo se expone a los sistemas del mundo, a los temores de esta época, al desorden espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos da una instrucción vital en Romanos 12, 2. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». ¿Te das cuenta? La transformación no comienza solo con emociones. Comienza con el entendimiento. Dios quiere renovar tu mente. Y para ello, tienes que entregársela. Muchas veces entregamos el corazón, pero no la mente. Decimos sí, Señor, te amo, pero seguimos alimentando pensamientos de derrota, envidia, resentimiento o autosuficiencia. Y entonces nos preguntamos por qué no hay paz. Pero la Biblia es clara, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8, 6. Aquí está el secreto: vida y paz no vienen de lo exterior, sino de lo que ocupa tu mente. ¿Y tú, qué ocupa tu mente la mayor parte del día? ¿Qué pensamientos te acompañan cuando estás a solas? ¿Qué imágenes se repiten en tu interior? ¿Qué tipo de palabras repites en silencio cuando nadie te escucha? Todo eso revela si tu mente está verdaderamente rendida a Dios o no. El enemigo lo sabe. Por eso uno de sus principales ataques no es en el cuerpo, sino en la mente. Él lanza pensamientos como dardos, ideas que siembran temor, sospecha, crítica, duda, confusión. Y si no tienes el escudo de la fe, si no tienes la palabra de Dios anclada en tu interior, esos dardos comienzan a hacer nido. Pero la Biblia nos llama a otra actitud, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 5. Dios no solo quiere que tengas pensamientos correctos. Él quiere que cada pensamiento que cruce tu mente pase por un filtro: ¿obedece a Cristo o no? Si no lo hace, hay que desecharlo. Y eso requiere entrenamiento espiritual. No es algo automático. Por eso, el primer paso para entregar tu mente a Dios es rendirla conscientemente. Decir: Señor, estos pensamientos ya no me gobiernan. Tú eres mi autoridad. Aquí es donde empieza la verdadera libertad. No cuando todo a tu alrededor cambia, sino cuando tu interior se alinea con la verdad de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, quiero entregarte mi mente por completo. Queremos orar por ti. Cada comentario es una confesión de fe. Cuando una persona comienza a rendir su mente al Señor, no todo se transforma de la noche a la mañana. A veces esperamos un cambio repentino, como si al orar una sola vez todo pensamiento se alineara con lo divino. Pero entregar la mente a Dios es una decisión diaria. Es un proceso continuo, como el río que pule la roca con constancia,
no con violencia. Es en lo diario, en lo secreto, en lo invisible, donde la mente va siendo renovada. El apóstol Pablo le escribió a los filipenses desde la cárcel, pero su mente estaba libre. Y les dijo algo que hoy necesitamos recordar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, 8. ¿Te das cuenta? Aquí hay una lista, un filtro. No todo pensamiento es digno de permanecer. Debemos examinar si lo que pensamos es verdadero o una suposición. Si es puro o está contaminado. Si edifica o destruye. Si glorifica a Dios o nos encierra en nosotros mismos. Muchos creyentes están atrapados en ciclos mentales que no glorifican a Dios. Repiten temores antiguos, se autocastigan por errores pasados, se comparan con otros, se repiten que no son suficientes, que Dios ya no los escucha, que no valen. Pero ninguna de esas ideas proviene del corazón del Padre. Son mentiras disfrazadas de realismo. Y aquí es donde entra la importancia de meditar en la palabra. Meditar no es solo leer. Es detenerse, reflexionar, repetir en voz baja, interiorizar. Josué recibió una promesa condicionada a la meditación. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1, 8. ¿Ves? Prosperar no depende de circunstancias externas, sino de lo que gobierna tu mente. La meditación bíblica es una forma poderosa de entregar tu mente al Señor. Aquí es donde muchos fallan. Leen la palabra, pero no la rumian. La escuchan en una predicación, pero no la dejan resonar en su interior. Por eso se olvidan rápido, y cuando la ansiedad llega, no tienen que responderle. Pero aquel que medita, guarda una espada en la mente. Y cuando vienen los pensamientos oscuros, puede levantar esa espada espiritual y decir, escrito está. Jesús mismo nos dio ejemplo. Cuando fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con razonamientos humanos. Respondió con la palabra. 3 veces dijo, escrito está, Mateo 4. Y así venció. Si el Hijo de Dios usó la Escritura como escudo y espada, ¿cómo creemos nosotros que podremos resistir sin ella? Entregar la mente a Dios es también llenarla de su palabra, hasta que lo falso no tenga espacio para habitar. Y es aquí donde muchos de nosotros debemos hacer un cambio radical. Debemos desintoxicarnos de pensamientos que el mundo nos sembró. Frases como yo soy así, nunca voy a cambiar, esto no tiene solución, nadie me entiende, todo va a salir mal, es muy tarde para mí. ¿De dónde vienen esas ideas? No del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nunca siembra derrota en la mente de un hijo suyo. Él trae convicción, sí, pero también esperanza. Redarguye, pero nunca destruye. Enseña, pero con amor. Si quieres entregar tu mente a Dios, tienes que reemplazar la mentira por la verdad. Y la verdad no siempre es fácil de aceptar. A veces la verdad dice, perdona a quien te hirió. A veces dice, renuncia a ese hábito secreto. A veces dice, confía, aunque no entiendas. Pero siempre, siempre, la verdad nos acerca más a la mente de Cristo. Y ese es nuestro llamado. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. La mente de Cristo no era caótica. No estaba ansiosa ni dividida. Jesús vivía en una paz sobrenatural porque su enfoque era total. No permitía pensamientos que lo desviaran de la voluntad del Padre. Incluso cuando el dolor lo rodeaba, como en Getsemaní, su mente se mantuvo sujeta al propósito divino. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10 y 42. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si tu mente empezara a hablarle así a Dios cada mañana? Padre, no mis pensamientos, sino los tuyos. No mis planes, sino los tuyos. No mi forma de entender las cosas, sino la tuya. Esa entrega diaria es la llave a la paz. No es mágica, pero es real. Si este mensaje está hablando a tu vida, suscríbete al canal Eco Divino, dale like y activa la campana. Aquí seguimos profundizando en la palabra con un enfoque que transforma desde dentro. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo entrego mi mente cuando todo a mi alrededor está diseñado para distraerme?
Vivimos en un mundo saturado de voces, imágenes, notificaciones y mensajes que compiten por nuestra atención. Es casi imposible pasar una hora sin ser bombardeado por noticias, redes sociales, entretenimiento, opiniones. Y todo eso va alimentando la mente. Si no vigilamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos, termina formándonos. Y aquí está el principio clave. Tu mente será moldeada por lo que permites que entre en ella. Así de simple. No puedes sembrar espinas y esperar cosechar uvas. No puedes alimentar tu mente con ira, miedo, comparaciones, banalidades, y luego pedirle a Dios que te dé paz. Dios trabaja en cooperación con nuestra disposición. Él quiere transformar tu mente, pero tú decides a qué la expones. Por eso, una mente entregada a Dios también es una mente disciplinada. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás dejando entrar por los sentidos que luego contamina tu interior? Si deseas vivir en paz, necesitas cerrar ciertas puertas. No todo es malo, pero no todo edifica. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 10:23. Hay quienes piden paz a Dios, pero luego llenan su mente con horas de contenido que genera ansiedad. Hay quienes claman por libertad, pero después se exponen a mensajes que los atan con pensamientos negativos. Y luego se preguntan, ¿por qué no cambio? Porque no se puede vivir una vida espiritual plena con una mente secularizada. Necesitamos volver a filtrar lo que permitimos en nuestro interior. Solo así Dios podrá reinar verdaderamente en nuestra mente. Y esto no es fácil. Requiere decisiones intencionales. A veces significa apagar el celular, cerrar una cuenta, cambiar un hábito, elegir un contenido diferente, buscar espacios de silencio. Significa tener el valor de decir, esto no me acerca a Dios, así que lo dejo. Y esa es la verdadera adoración, cuando eliges lo que honra al Señor, aunque nadie más lo vea. Uno de los mayores desafíos en la entrega de la mente es el campo de batalla de los pensamientos automáticos. Esos que llegan sin que los invites. De pronto, sin aviso, viene un pensamiento de temor, de condenación, de comparación, de crítica, de duda. ¿Qué hacer con esos pensamientos? Pablo nos da la estrategia en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata de negar el pensamiento, ni de entretenerlo. Se trata de confrontarlo con la verdad. De tomar autoridad espiritual y decir, este pensamiento no viene de Dios, y no lo voy a alimentar. Ese es el entrenamiento mental que produce una mente en paz. No es ausencia de pensamientos malos, es dominio sobre ellos. Es aprender a no ser esclavo de lo que pasa por tu mente, sino tomar control espiritual sobre cada idea. Y para eso necesitas herramientas. No basta la buena intención. Necesitas escritura, necesitas oración, necesitas comunión con otros creyentes, necesitas ayuno. Todas esas disciplinas espirituales no son cargas, son llaves que liberan la mente. Ayunar, por ejemplo, no solo purifica el cuerpo, también debilita la carne para que el espíritu gobierne. Y cuando el espíritu gobierna, la mente se sujeta con mayor facilidad. Si estás entendiendo que la batalla es en la mente, escribe en los comentarios, Señor, renueva mis pensamientos con tu verdad. Que este sea tu acto de fe, tu oración escrita, tu decisión pública. La mente entregada a Dios es una mente que puede descansar. Porque ya no depende del control humano, sino de la soberanía divina. Ya no se angustia por el mañana, porque sabe quién tiene el control. Ya no se contamina con comparaciones, porque se sabe amada. Ya no vive atada al pasado, porque ha entendido el poder del perdón. Ya no tiene que agradar a todos, porque vive para agradar a uno solo. Eso es libertad. Libertad no es hacer lo que quieras. Libertad es tener la mente tan en Cristo, que ya no eres esclavo de tus pensamientos, ni de los pensamientos de los demás. Eres libre para obedecer, para amar, para caminar sin culpa, para pensar en lo que es eterno. Esa es la mente del reino. Y esa mente no se obtiene por casualidad, se obtiene por rendición. Muchos creyentes viven años asistiendo a una iglesia, leyendo la Biblia ocasionalmente, orando esporádicamente,
pero nunca experimentan la verdadera transformación porque no han rendido su mente. Cambian conductas, sí. Dejan algunos hábitos, se apartan de ciertas amistades, modifican un poco su lenguaje. Pero la raíz de sus pensamientos sigue intacta. Siguen creyendo mentiras del pasado, siguen teniendo pensamientos limitantes, siguen viendo la vida desde el temor y no desde la fe. ¿Por qué? Porque no han entregado su mente al control del espíritu. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí está el secreto. Vida y paz vienen cuando tu mente está ocupada por lo espiritual. No es que dejes de pensar, es que empiezas a pensar de otra manera. No es que tu mente se apague, sino que se enciende con la luz del cielo. Dejas de ver con tus ojos naturales y comienzas a ver con los ojos del espíritu. Esa es la gran diferencia entre un cristiano carnal y uno espiritual. El primero vive guiado por emociones, el segundo, por convicciones que vienen de ahí o es. ¿Quieres paz? Llena tu mente de la palabra. ¿Quieres libertad? Renueva tu mente con la verdad. ¿Quieres avanzar? Enfoca tu mente en las promesas, no en las circunstancias. El problema no es que no quieras cambiar. El problema es que no sabes cómo cambiar si tu mente sigue atada a la misma forma de pensar. Y por eso muchos se frustran. Se sienten culpables porque no pueden mantener una vida espiritual constante. Van un domingo encendidos, pero al miércoles ya están apagados. No es un problema del corazón, es un problema de la mente. Jesús, al hablar con sus discípulos, no solo les enseñaba con palabras. Él confrontaba sus pensamientos. ¿Por qué piensan así?, les preguntaba. ¿Dónde está vuestra fe? Aún no entienden. Jesús no solo les daba instrucciones. Les enseñaba a pensar de una forma diferente. Porque sabía que si no cambiaban su manera de pensar, nunca cambiarían su manera de vivir. Lo mismo ocurre hoy. El cambio real no comienza con una emoción en una predicación. Comienza con una decisión diaria de renovar tu mente. Y aquí es donde entra un aspecto muy importante, el poder del enfoque. Una mente dispersa es un campo fértil para la ansiedad. Pero una mente enfocada es un arma poderosa en las manos de Dios. ¿En qué estás enfocando tu atención? ¿En lo que te falta o en lo que tienes? ¿En lo que el enemigo te dice o en lo que Dios te prometió? El Salmo 1 describe al hombre bienaventurado como alguien que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El secreto está en el enfoque. No es leer por leer. Es meditar, es pensar profundamente en la palabra. Ahí ocurre la transformación. Una mente enfocada en Dios no niega la realidad, pero la interpreta desde la fe. No ignora los problemas, pero los enfrenta desde la victoria. No vive en negación, vive en esperanza, porque ha aprendido a filtrar cada pensamiento a través del lente del Evangelio. Y eso es algo que no se logra en un día. Se cultiva, se ejercita, se alimenta con oración, con adoración, con comunión, con lectura bíblica, con silencio, con obediencia. Y aquí hay una verdad incómoda pero necesaria. No puedes tener paz mental si alimentas tu mente con basura emocional. No puedes orar por descanso y luego pasarte 2 horas viendo noticias que te llenan de temor. No puedes pedir claridad espiritual y luego rodearte de personas que siembran duda. La mente es como un jardín. Lo que siembras, crece. Si siembras pensamientos de fe, cosechas fortaleza. Si siembras pensamientos de culpa, cosechas parálisis. Por eso, Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el filtro. Esa es la guía para tus pensamientos. Y si lo aplicas, te sorprenderás del nivel de paz que experimentarás. No porque el mundo cambie, sino porque tu perspectiva cambia. Y cuando cambia tu perspectiva, cambia tu realidad interior. Ya no reaccionas igual. Ya no te derrumbas ante el primer obstáculo. Ya no te defines por lo que piensas, sino por lo que Dios piensa de ti. Y eso es libertad. Si este mensaje está hablando a tu vida, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal Eco Divino, actives la campanita y compartas este contenido con alguien que necesite paz.
Juntos estamos edificando un espacio donde la palabra de Dios transforma corazones y renueva mentes. Ahora bien, uno de los mayores enemigos de la paz mental es la culpa persistente. Muchas personas han aceptado a Cristo, pero siguen atadas emocionalmente a errores del pasado. Caminan con una carga invisible, sintiéndose indignos, insuficientes, incapaces. Se repiten mentalmente frases como, Dios no me puede usar, yo fallé demasiado, ya no tengo remedio. Pero esa es la estrategia más antigua del enemigo, acusarte en la mente, incluso después de que Dios ya te ha perdonado. Porque si logra controlar tus pensamientos, no necesita encadenarte físicamente. Tu cárcel estará en tu mente. Pero el Evangelio no es una doctrina para mejorar el comportamiento. Es un mensaje que libera desde adentro. Y la liberación empieza por renovar la manera en que pensamos acerca de Dios, de nosotros mismos y del propósito eterno que tenemos en Él. Por eso, Pablo escribió en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves la palabra clave? Renovación. No es borrar la mente, es renovarla. No es olvidar todo, es reinterpretarlo desde la gracia. Tu pasado ya no tiene el derecho de definir tu futuro cuando tu mente ha sido entregada al Espíritu. Muchos quieren ver milagros en sus vidas, pero no han renovado la manera de pensar. Quieren prosperidad sin cambiar sus patrones mentales de escasez. Quieren relaciones sanas sin dejar atrás pensamientos tóxicos. Quieren victoria espiritual, pero siguen meditando en pensamientos de derrota. ¿Cómo podemos entonces vivir en plenitud si no rendimos lo más profundo y estratégico que tenemos, nuestra mente? Aquí es donde entra el concepto de rendición total. Rendir la mente no es apagarla, es alinearla. No es suprimirla, es consagrarla. Significa decirle al Señor, no solo te doy mi corazón, también te doy mis pensamientos. Te entrego mis razonamientos, mis ideas, mis planes. Si hay pensamientos que no provienen de ti, muéstramelos y sácalos. Esa es una oración peligrosa, pero poderosa, porque cuando se la haces a Dios con sinceridad, Él comenzará a mostrarte cuántas cosas en tu mente no vienen del cielo sino del sistema del mundo, o incluso de traumas y heridas que nunca sanaste. Y sí, puede doler, porque muchas veces lo que más defendemos no es la fe, sino nuestras ideas. Pero si quieres paz verdadera, tienes que renunciar a la falsa seguridad de tu propia lógica. Dios no está limitado a tu razonamiento. De hecho, muchas veces interrumpirá tus pensamientos para introducir su voluntad. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Estás dispuesto a vivir a esa altura? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios eleve tu mente a niveles espirituales donde tus circunstancias ya no te gobiernan, sino que tú gobiernas sobre ellas en fe? Ese es el llamado del Evangelio. No solo a vivir una vida religiosa, sino a tener la mente de Cristo. Pablo afirma en 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué afirmación tan gloriosa! No se trata de algo futuro, es una realidad espiritual presente. Ya hemos recibido la mente de Cristo, pero ahora debemos activarla, vivir desde ella, pensar desde ella. Y eso requiere práctica, comunión con el Espíritu Santo, y sobre todo, intencionalidad. No va a pasar por accidente. Vas a tener que luchar contra pensamientos que antes tolerabas. Vas a tener que decirle a tu alma, no, no voy a pensar en esto. No voy a imaginar eso. No voy a aceptar este miedo. Es una guerra interna, pero es una guerra ganable. Y aquí hacemos una pausa importante. Quiero preguntarte algo, y me gustaría que lo respondieras en los comentarios, porque puede ser parte de tu sanidad personal. ¿Qué pensamiento has estado permitiendo que sabes que no viene de Dios? Escríbelo. No para exponerlo, sino para entregarlo. Cuando lo nombras, lo enfrentas. Cuando lo enfrentas, lo puedes entregar. Y cuando lo entregas, la paz comienza a fluir. Ahora bien, algo clave que no podemos ignorar es el papel del Espíritu Santo en esta transformación mental. No puedes hacerlo solo.
No es una cuestión de fuerza de voluntad ni de pensamiento positivo. Es una obra espiritual. Jesús dijo en Juan 2:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso significa que cuando entregas tu mente a Dios, el Espíritu Santo empieza a enseñarte, a recordarte, a dirigir tu pensamiento. Ya no estás solo en tu cabeza. Estás acompañado por la sabiduría de lo alto. Y esa es una de las mayores bendiciones de una mente rendida. Empiezas a tener pensamientos que no vienen de ti, sino del Espíritu. Ideas, inspiraciones, convicciones que brotan desde el cielo. Y esto no es místico. Es práctico. Te levantas con paz aunque no todo esté resuelto. Tomas decisiones con sabiduría que no sabías que tenías. Respondes con gracia donde antes reaccionabas con ira. No porque seas mejor persona, sino porque has aprendido a pensar como Cristo piensa. Y eso cambia todo. Una mente entregada a Dios también aprende a discernir. Y el discernimiento espiritual no es simplemente saber lo que está bien o mal, sino comprender lo que viene de Dios y lo que no. En un mundo saturado de información, de corrientes ideológicas, de filosofías humanas y emociones disfrazadas de verdades, solo una mente guiada por el Espíritu podrá navegar sin naufragar. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Notas cómo se relaciona la madurez con el discernimiento? No es solo conocer doctrina, sino tener una mente afinada por el Espíritu, capaz de detectar lo que parece espiritual pero no lo es. Capaz de callar cuando hay mucho ruido. Capaz de ver el engaño donde muchos ven sabiduría humana. Porque hoy en día, muchos pensamientos contrarios a la palabra se presentan como progreso, empatía, aceptación o incluso amor. Pero si no provienen del Espíritu de Dios, solo conducen a confusión y destrucción. Y este discernimiento no llega con un solo evento emocional. Se cultiva, se ejercita, como dice la Escritura, por el uso. Cada día que decides meditar en la palabra, que decides orar, que decides callar voces externas para oír la voz del Espíritu, estás afinando tu mente para la verdad. Y una mente afinada no se deja arrastrar por cualquier pensamiento pasajero. No se deja intimidar por el miedo. No se desespera por la incertidumbre. Sabe en quién ha creído. Sabe lo que es eterno. Sabe que la paz no es un estado emocional, sino una persona, Cristo Jesús. Ahora, detengámonos un momento y pensemos. ¿Cuántas veces en esta semana tu paz ha sido interrumpida por pensamientos que no venían de Dios? ¿Cuántas veces permitiste que una emoción gobernara tu decisión? ¿Cuántas veces tuviste pensamientos de derrota, de condenación, de miedo o de duda? No te condenes por eso. Pero sí toma conciencia. Porque esa conciencia es el primer paso para rendirlo todo a Dios. Y cuando hablamos de vivir en paz verdadera, no estamos hablando de una paz superficial. No es esa calma que dura solo mientras todo está bien. Es una paz que permanece incluso en la tormenta. Una paz que no se basa en lo externo, sino en lo eterno. Jesús dijo en Juan 2:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué gloriosa promesa! Jesús no ofrece una paz común. Ofrece su paz. Y esa paz es el resultado de una mente conectada a Él. Por eso, rendir tu mente a Dios no es una opción opcional para el cristiano. Es una necesidad espiritual. Porque sin eso, tu fe será inestable, emocional y vulnerable. Pero con eso, tu vida puede experimentar una dimensión de estabilidad, gozo y propósito que nada ni nadie te podrá arrebatar. Ahora, es importante hablar de la persistencia de pensamientos antiguos. Porque aun después de entregar la mente a Dios, hay pensamientos viejos que insisten en regresar. Es como si tocaran la puerta, esperando que los dejemos entrar otra vez. Aquí entra un principio vital, no basta con sacar lo viejo, hay que llenar el espacio con lo nuevo. Jesús lo dijo en Mateo 12, 43-45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él,
¿Lo ves? El espacio quedó desocupado. Y eso lo hizo vulnerable. Por eso, cuando entregues tu mente, no basta con rechazar los pensamientos incorrectos. Llénala con la palabra. Medita en las promesas de Dios. Repite lo que Dios dice de ti. Reemplaza cada mentira con una verdad eterna. Y sobre todo, llena tu mente con gratitud, con alabanza, con oración. Porque una mente agradecida es una mente en paz. Una mente que adora es una mente que no se rinde al temor. Una mente que ora es una mente que vive bajo el gobierno del cielo. Y antes de seguir, quiero hacerte una invitación importante. Si este mensaje te está hablando al corazón, suscríbete al canal Eco Divino. Aquí compartimos reflexiones profundas, basadas en la palabra, que te ayudan a caminar con propósito y con una fe firme. También puedes darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Porque cuando compartimos la luz, Dios toca vidas a través de nuestras acciones. Volvamos ahora al proceso práctico. ¿Cómo se ve una mente rendida en la vida cotidiana? Se ve en la manera en que reaccionas a las malas noticias. En cómo tratas a quien te ofende. En lo que piensas cuando nadie te ve. En los silencios de tu día. Se ve en las decisiones pequeñas que tomas guiado no por emociones sino por convicción. En la renuncia al rencor, al orgullo, a la vanidad. Y en el compromiso diario de volver a Dios con tus pensamientos antes de que ellos se vuelvan acciones. No se trata de ser perfecto, sino de vivir rendido. No se trata de no tener pensamientos malos, sino de no permitir que se queden. La Biblia no nos llama a ser máquinas, nos llama a ser templos. Y un templo es un lugar consagrado. Tu mente debe ser eso, un espacio donde Dios habita, donde el Espíritu habla, donde la verdad reina. Pablo lo expresa magistralmente en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Te das cuenta? Tú eliges en qué piensas. Dios no forzará tus pensamientos, pero te dará la gracia para elegir bien. Y cada vez que eliges lo que es verdadero, justo, puro y digno de alabanza, estás cultivando una mente alineada con el cielo. Una mente entregada a Dios también comienza a tener una perspectiva diferente sobre los desafíos. Antes, cualquier obstáculo era motivo de ansiedad. Pero cuando tu mente ha sido renovada por el Espíritu, los desafíos se convierten en oportunidades para confiar más. Las crisis ya no te paralizan, ahora son una plataforma para ver la fidelidad de Dios. Ya no vives reaccionando, sino respondiendo conforme a la verdad. Porque ahora no interpretas la vida desde tus emociones, sino desde la mente de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué declaración tan poderosa! No solo somos llamados a seguir a Cristo, sino a pensar como Él. Tener la mente de Cristo significa ver el mundo como Él lo ve. Sentir compasión por lo que Él siente compasión. Amar lo que Él ama. Rechazar lo que Él rechaza. Y mantener una visión eterna, aun cuando estemos rodeados por lo temporal. Pero esta transformación no ocurre de manera automática. Requiere una constante comunión con Dios. No es algo que se logra con una oración esporádica, sino con una vida de rendición continua. Con una práctica diaria de alinear tus pensamientos al cielo. Y en ese proceso, hay algo clave que no podemos ignorar: tu entorno. Las voces que escuchas. Los contenidos que consumes. Las personas que te rodean. Todo eso puede alimentar o contaminar tu mente. Una mente entregada a Dios debe cuidarse de las semillas que se le siembran cada día. Porque la mente es como un campo fértil. Si siembras en ella miedo, ansiedad y confusión, eso mismo cosecharás. Pero si siembras palabra, oración, alabanza y obediencia, tu fruto será paz, gozo y fe. En Proverbios 4:23 está uno de los consejos más poderosos para la vida cristiana. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aunque aquí dice corazón, la Escritura también usa esta palabra para referirse a la mente interior, al centro de nuestras decisiones y pensamientos. Así que cuando guardas tu mente, estás protegiendo tu vida espiritual entera.
No puedes vivir en paz si tus pensamientos están llenos de temor. No puedes vivir en propósito si tu mente está llena de dudas. Y no puedes vivir en libertad si tu mente está atada a ideas que Dios nunca dijo sobre ti. Pero aquí hay algo glorioso: Dios puede sanar tu mente. Sí, aunque hayas tenido pensamientos oscuros. Aunque tu pasado haya sido de confusión. Aunque hayas batallado con ansiedad, depresión, pensamientos suicidas o ciclos de culpa. Dios no solo perdona el alma, también restaura la mente. Él puede darte una mente nueva, una paz que nunca conociste, una claridad que antes parecía imposible. Porque lo que es imposible para ti, es posible para Él. Y cuando Él toca tu mente, todo comienza a cambiar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tu forma de verlos cambia. Ahora los enfrentas con fe. Ahora sabes que no estás solo. Ahora entiendes que tus pensamientos no te definen, sino que lo que Dios dice de ti es lo que importa. Y entonces, puedes vivir con una libertad que antes no conocías. Aquí quiero hacerte una pregunta, y me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál es el pensamiento que más necesitas rendir a Dios hoy? Escríbelo. Aunque sea en una sola palabra. Al ponerlo por escrito, estás dando un paso de fe. Estás reconociendo que hay algo que necesitas entregar. Y en ese acto de humildad, Dios puede comenzar una obra profunda en ti. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está la clave: llevar todo pensamiento cautivo. Eso implica una acción deliberada. Una guerra espiritual que se gana no con gritos, sino con decisión, con renuncia, con entrega. Porque muchas veces, la batalla más intensa no está afuera, sino dentro de nosotros. Pero la buena noticia es que no peleamos solos. El Espíritu Santo pelea con nosotros. Él nos fortalece. Él nos recuerda la verdad. Él nos da poder para resistir y para avanzar. ¿Sabes qué hace la diferencia entre una mente confundida y una mente en paz? La presencia de Dios. No la ausencia de problemas. No la ausencia de pensamientos erróneos. Sino la presencia de aquel que es más grande que todo pensamiento, más fuerte que toda mentira, y más fiel que toda circunstancia. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad comienza en la mente. Una mente entregada a Dios también aprende a descansar. Y no hablamos aquí de pasividad, sino de reposo espiritual. Es ese lugar en lo profundo de tu ser donde, a pesar de lo que ocurre alrededor, sabes que todo está en las manos de tu Padre. Es cuando puedes decir: aunque no entienda, confío. Aunque no vea, creo. Aunque duela, espero. Porque tu mente ya no está gobernada por el caos, sino por la verdad. Ya no estás reaccionando al miedo, sino reposando en la fidelidad divina. El Salmo 46, 10 lo expresa así: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Qué poderoso es este llamado. Porque no es solo una invitación a la calma, sino a una profunda revelación: conocer que Él es Dios. No solo en teoría, no solo en doctrina, sino en medio de tus pensamientos más inquietos, allí donde nadie te oye, donde solo tú y Dios habitan. En ese lugar secreto, donde el ruido del mundo no tiene acceso, y donde solo la voz del Espíritu puede traer orden a tus pensamientos. Jesús mismo modeló esta entrega. Aunque era Dios, también fue plenamente humano. Y en su humanidad, buscaba momentos a solas para orar, para alinear su corazón con el del Padre. No porque tuviera pensamientos pecaminosos, sino porque entendía el poder de una mente alineada con la voluntad divina. Lo vemos en el huerto de Getsemaní, cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la mente rendida. Tú también puedes tener esa actitud, rendición completa. Y cuando llegas a ese punto, tu mente comienza a experimentar algo glorioso: transformación. No solo mejora tu pensamiento, cambia tu perspectiva, cambia tu lenguaje, cambia tu carácter. Porque ahora, lo que domina tus pensamientos no es el temor, sino la fe. No es la preocupación, sino la promesa. No es la ansiedad, sino la adoración. Y esta transformación tiene un propósito mayor: que tú seas un testimonio vivo.
Que tu paz hable más fuerte que tus palabras. Que tu estabilidad mental en medio del caos sea una señal de que Dios reina en ti. Porque en un mundo donde todos están turbados, alguien con una mente en paz es una luz poderosa. Filipenses 4, 6-7 nos lo recuerda. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es lógica, no es natural, no es humana, es celestial, y es una señal de que Dios ha tomado el control de tu interior. Por eso, vivir con una mente entregada a Dios no es una opción para los tiempos que vivimos. Es una necesidad, porque el mundo cada vez será más confuso, más contradictorio, más caótico. Pero tú puedes tener la mente de Cristo. Tú puedes tener luz en medio de la oscuridad. Tú puedes pensar con claridad cuando otros están perdidos. Pero para eso, necesitas entregar tu mente. No solo tus emociones, no solo tus acciones, sino también tu manera de pensar. Y ahora quiero invitarte a hacer algo especial. Si este mensaje ha hablado a tu vida, si en algún momento sentiste que Dios te confrontó o te mostró algo que necesitas rendir, hazlo. No lo pienses más. Ríndelo. No importa si son pensamientos de fracaso, de pecado, de duda, de miedo, de orgullo, de comparación o de inferioridad. Dios está dispuesto a renovarte. Pero Él no fuerza corazones. Él espera tu decisión. Dile hoy, Señor, te entrego mi mente. No quiero seguir pensando como el mundo. Quiero pensar como tú. Renueva mi mente. Limpia mis pensamientos. Ayúdame a obedecerte en lo secreto, en lo que nadie ve, porque allí comienza la verdadera transformación. Y si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias. Este no es un mensaje cualquiera. Esta es una palabra para gente que está cansada de vivir esclava de sus pensamientos. Para gente que quiere libertad. Para quienes anhelan paz. Para los que han probado todo, pero no han encontrado descanso. La paz no está en el mundo. No está en el entretenimiento. No está en la evasión. La paz está en Jesús. Él es el príncipe de paz. Y cuando Él gobierna tu mente, nada ni nadie podrá robarte esa paz. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Comparte este mensaje con alguien que sabes que está librando batallas en su mente. Y no olvides dejar un comentario diciendo: yo entrego mi mente a Dios. Esa frase puede ser el inicio de un proceso de transformación. No subestimes el poder de una declaración de fe. Dios honra a los que le buscan en espíritu y en verdad.